shamushka kapaychi kay bajo un mismo solman. Maymantallata ñukanchita rikurana hupankichi. Kushillami kanchi kikinkunawan kakpi, ña inti raymikunapash chayamuhupan. Llukshinkapa ñachu takina hupankichi. Shina kakpika kay rikuchikunawan katipashunchi. Muchihu imashpami ñukanchipa identidad cultural kakta rikukripanchi. Sinangoe llaktapa artesaniastapash imakunallata tiakta apamupashkanchi. Shinallata Benjamin Venegaspa mushuk video musical rikukripanchi. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupankichi. Empecemos el programa de hoy con una entrevista. Edmundo Morales es un investigador que ha recorrido buena parte de América del Sur, fotografiando y recogiendo información para establecer cómo llegan a América los sombreros. Su trabajo nos llamó mucho la atención porque los pueblos originarios de este continente, sobre todo los de las tierras altas, casi todos tenemos como elemento fundamental de nuestras vestimentas tradicionales precisamente los sombreros. Veamos a qué conclusiones llegó este personaje. Los sombreros, indispensables piezas de vestir en diferentes épocas de la historia, eran conocidos como clav en el Imperio egipcio o llamados mascapaicha en la cultura inca. Se utilizaban como símbolos del poderío imperial y la nobleza. Distintas culturas en el mundo los tienen. Hay de diferentes modelos, tamaños, colores y hasta se usan con diferentes propósitos. Conversamos con el sociólogo peruano Edmundo Morales, quien vive en Estados Unidos desde hace 38 años. Él ha dedicado parte de su vida a investigar en varios sitios del mundo sobre los sombreros. He terminado Bolivia, Perú la parte sur, sureste, y Ecuador, Saraguro, Cañar, Chimborazo. Ahora estoy acá. Yo empecé este trabajo en el 2007, o sea que debo terminar más o menos en diciembre de este año. Yo de pequeño, yo veía cuando a veces estaba sentado en la casa, en la puerta, los indígenas llegaban, algunos del norte, otros del sur. Entonces ellos traían papas, trigo, leña, etc. Y uno sabía de dónde eran por el sombrero. Edmundo Morales nos contó cómo se da el primer encuentro entre Cristóbal Colón y un habitante de este continente y cómo el sombrero se vuelve en un objeto de uso novedoso. En el libro del primer viaje de Colón, ¿no? Hay un momento en que el 15 de octubre, Colón en el Caribe le dice a la tripulación que le traigan ese indígena que está por ahí, por la playa. Y lo traen el indígena. Colón le regala el bonet que tenía como una gorra al indígena y le deja ir. Entonces yo pienso que ese es el momento que el sombrero llega a América. Que ahí es el momento en que los indios del Caribe ven por primera vez un atuendo que cubría el sombrero. Los cañaris, por ejemplo, para darte un ejemplo, usaban un tejido, los de clase alta, con una cinta que sobresalía, y la gente común usaba el mate. En las crónicas de Garcilaso de la Vega dice, no, se les conocía como apodo a los cañaris, matiuma. Esa influencia de los pre-incas, no de los incas. Y seguramente los cañaris cubrían desde Cuenca hasta Chimborazo, porque los sombreros son parecidos. Después de la conquista ya se pierde ese matiuma y cada comunidad empieza a vestirse diferente, con una marca, sea de regional o propiedad, porque el indígena era propiedad, ¿no? La encomienda, por ejemplo en Quito había un aviso, decía, se vende finca, hacienda con 100 indios tributarios.
Yendo de Cañar al sur, los chachapoyas tenían un tocado que le llamaban los españoles, que era como una cinta que se amarraban aquí y tenían colores que era diferente de diferentes comunidades. Otras tenían unas plumas, ¿no? Más adentro, los huacrachucos de chachapoyas más abajo usaban esos tocados y le ponían cuerno de venado a los costados. Esa era una indicación de que ellos eran de esa zona. Acompañamos al señor Morales a la comunidad de Natabuela para entrevistar a varios comuneros sobre el tradicional sombrero de este pueblo, uno de los más grandes, vistosos y elegantes de la provincia. ¿Cuánta era el sombrero que hacían unos hombres de Ibarra? Redondo venía el sombrero. Sí. Entonces aquí mi vuelta le hacía de quebrar, le ponían en la rodilla, entonces le hacía de quebrar así. Entonces le ponía el cordón. La cinta lo mismo, así mi mamita, ella sabía así de seguirle poniendo el forro y igual este cuero. Ahora lo que utilizan los sombreros es para bailar en San Juan. Los hombres nomás, pues ya, las mujeres ya no. Se visten de mujeres, pero con el sombrero de paño nomás. El estilo como se visten data desde los 20, de los 30. Como ellos tienen orgullo de su cultura, mantienen eso. Los hombres usan sombrero blanco, así de lana, y las mujeres usan sombreros redondos, pero con cintas en colores. En esta comunidad, como para algunos pueblos quichuas del Ecuador, el sombrero no solo es parte de la vestimenta tradicional, sino que simboliza rebeldía, resistencia a abandonar los símbolos que identifican nuestra cultura y nuestro derecho a la autodeterminación. Sin duda, los sombreros, como otros elementos de las vestimentas tradicionales, nos identifican y diferencian. Por eso la preocupación de muchas personas por conservarlos y transmitirlos a sus hijos e hijas. Aunque vemos con tristeza cómo cada día ese cariño y preocupación por la vestimenta tradicional se va perdiendo. Y en cambio nos inclinamos todos a alinearnos a las modas y tendencias globalizadas. Usted está viendo Bajo un mismo sol. En Sucumbíos, en la comunidad Sinangoe, las mujeres organizadas de la nacionalidad Cofán son conocidas por su arte de elaborar biojoyería, es decir, joyas confeccionadas con semillas silvestres. Pero ellas también quieren ampliar sus habilidades hacia la alfarería, por lo que se están preparando mediante talleres. A continuación, un video enviado por nuestra productora audiovisual aliada Apanapse. Un ejemplo de unidad es la organización de mujeres de la comunidad Cofán Sinangoe, ubicada a orillas del río Aguarico, en el cantón Gonzalo Pizarro de la provincia de Sucumbíos. Lo declaramos así porque ellas, desde muy niñas, aprendieron de sus abuelas la elaboración de artesanías con semillas de la zona y trabajando desde muy jóvenes y unidas entre mujeres han logrado formar una asociación para ayudarse y comercializar estos productos. Pero no se quedaron ahí. Ellas vieron la necesidad de evolucionar sus conocimientos. Mi nombre es Ayola Omenda. Sean bienvenidos, buenos días en esta casa artesanal de Asociación Chameco. Me siento muy contenta por la compañera que han organizado para venir para dar este taller de cerámica.
señores facilitadores, sean bienvenidos, siéntanse bien. Bueno, estamos aquí listos para aprender. Las mujeres de Sinangoe ahora se preparan en las artes de la alfarería. Van a iniciar el curso de elaboración de ollas y vasijas de barro, que durará una semana. La capacitadora es una mujer de la nacionalidad quichua de Napo y cuentan con el apoyo de la Federación Cofán Noaike. Hemos dado algunos pasos, algunos procesos en esta comunidad y fuimos identificando que ellas tienen un talento en eso, en elaboración de ollas de barros. Entonces, también vemos las actividades que ellos realizan, ¿no? Cuando hay pedidos lo hacen. Muchas veces nos han contado que se quiebran en un proceso de quemado y esas cosas. Por lo tanto, pues, teniendo la oportunidad en la Federación Cofán de poder brindar un apoyo en el tema de mejoramiento de ese procesamiento, pues lo hemos convocado este taller y mencionaba muchas gracias aquí a las compañeras que aún todavía se encuentran unidas. Entonces les deseaba que todo les vaya bien en este proceso de aprendizaje. Pues ahí está el nombrecito que ustedes ya han anotado. Entonces vengo de provincia Napo para hacer demostración de nuestras culturas que antiguamente sabían trabajar, sabían preparar nuestros trabajos de cerámica. En quichua se llama mangalpa, en castellano es arcilla. Nuestros abuelos antiguamente sabían trabajar, porque en estos tiempos ya está perdiendo nuestras culturas de nuestros abuelos, porque esos sabían hacer antiguamente ollas para hacer chicha y para los alimentos también. Las mocahuas eran para la bebida. Eso cultura en estos lugares ya está perdiendo. Eso que quiero que elaboren más estos trabajos que siguen cogiendo los talleres. Tablas de madera, recipientes con agua, barro, concentración y mucha creatividad son requisitos para empezar a elaborar las primeras vasijas de barro de la Organización de Mujeres Cofán de Sinangoe. Estos recipientes, hechos con manos habilidosas, serán usados en las fiestas culturales para compartir la chucula y la chicha tradicional de esta nacionalidad. Podrían ser también comercializados a los turistas y visitantes, o bien podrían estar en su casa como elementos decorativos o utensilios de cocina. ¿No le gustaría a usted tener una de estas como recuerdo de su visita al lago Agrio? Usted está viendo Bajo un mismo sol. Alipuya Mashikuna, ¿están listos para ver lo que se viene en la nueva temporada de Bajo un mismo sol? Nuevos reportajes, nuevos videoclips, Mushugumuyu, aprendiendo el quichua. Historias en el chat. Entrevistas. ¿Quieres ver más? No te pierdas este y todos los domingos a las 7:30 de la noche y su reprise los martes a las 8 de la noche. Por Canal 24 en Imbabura y Canal 5 en Sucumbíos. No te lo pierdas. Alici chukapangichi mashikuna, sinami kikingunawan paktalla, kushilla kaypi tanana hushka kapanchik. Ishkay waranga sukta watamanda kikingunawan pakta llankashpa shamupanchik.
Yukanchimi kanchik apak tananajushka mashikuna, bajo un mismo sol rikuchita apamunchi kikingunaman riksi chingama. Más de 230 capítulos. 9 temporadas al aire. Un solo objetivo: la conservación de nuestra tradición cultural. Bajo un mismo sol rikuchika, Ecuador mama yaktapa, runapa ima shina kawsaykunatami rikuchi. Yukanchika purinchik kay esmeraldas sucumbius karchi imbabura kitikunami. Los insectos, entre ellos los cachos, son tanto o más. De ahí se consigue una funda plástica porque ahora ya no se hace aquí. El año siguiente y durante 12 años. Una tradición que se seguirá transmitiendo de generación en generación. Lleva a una historia y una identidad. El punto de llegada para el día de mañana. Este baile tradicional como el matrimonio. Chonta, palmito que como Don Algodón, también con su música. Esperemos un ratito para luego bajar a mi casa. El paso para aprender es el logro que uno se consigue al culminar. Tukuygumi runakunapaq yachaykunata, yuyaykunata, kawsaykunata riksina kanchik. Shina riksishpallami imatapash yachashun. Taytakuna mamakuna kaymi kan bajo un mismo sol. Fortaleciendo la identidad cultural y aportando a la construcción de la interculturalidad. Benjamín Venegas es un artista esmeraldeño que no concibe hacer su música sin su marimba. Benjamín es un músico atrevido que fusiona la marimba con el jazz, el blues, los albazos y los pasillos. Él nos concedió una entrevista y luego le propusimos grabar rapidito un video musical. Con ustedes el estreno de Roman Roman. Hola, bienvenidos a Esmeraldas. Soy Benjamín Venegas. Así. Sí, yo vengo construyendo marimbas desde el año 2004. Músico es mi profesión, en eso trabajo, de eso vivo. Además de eso combino el instrumento tradicional del pueblo afro-pacífico, que es la marimba, con ritmos del mundo. Yo fui ganador del primer fondo fonográfico que realizó el Ministerio de Cultura del Ecuador en el año 2012. En ese tiempo hubo 12 categorías. Yo fui ganador de la categoría Tropical Chicha. Para mí se me abrieron algunas puertas en realidad. Es porque fui conocido en el ámbito, más que todo en el ámbito de la gente que trabajaba en el Ministerio de Cultura. Hice grandes amigos, músicos, gestores culturales, promotores. Lo que más influenció en Esmeraldas, escuchar otros ritmos, como el son cubano, luego la salsa, el bolero, que fue anterior, luego escuchar bossa nova, escuchar música cubana de la nueva trova. Estos ritmos en mí, con los cuales nací y crecí, es lo que hicieron en mí algún momento una mezcla, todo este grupo de ritmos y ahora de repente me sale un bossa nova brasilero y lo fusiono con los ritmos afropacíficos. Mira, la música tradicional es por excelencia la base de los pueblos. Tú encuentras las formas de vivencia, las costumbres,
todo lo que hace ese pueblo, y eso es cultura en todas las aristas. Se puede tocar con muchos músicos de cualquier parte del mundo. Esto, una vez que sea músico la persona, tiene la oportunidad de que este instrumento, desplazarse en este instrumento de muchas formas. A la juventud de mi pueblo, que se puede escuchar cualquier tipo de música, cualquier ritmo, pero que no se dejen influenciar de forma negativa a partir de estos ritmos. Entonces, si tú te dejas llenar de eso, lo que estás es liquidando tu identidad. Bueno, ahora les decía que vamos a tocar con unos amigos, entre ellos va a estar Jodin Wellington de Massachusetts, que es un etnomusicólogo, va a estar Tito Ponguillo. Disfruten de la música afro-esmeraldeña, todos los ecuatorianos, ¿no? Usted está viendo Bajo un mismo sol. A continuación, les mostramos cómo tuvo lugar una importante actividad artística y cultural en Cotacachi, en varias comunidades donde se impartieron clases de danza y música tradicional. Este es un video preparado con el apoyo de CARE Ecuador, con su proyecto Democratización de la Cultura. Ellos, junto con un grupo de jóvenes quichua, Cotacachi, organizaron estos talleres que beneficiaron a niños y niñas del cantón.
Los niños y niñas de La Calera, Topo Grande, Cumbasconde, Ambi Grande e Imantac Centro, que son comunidades del cantón Cotacachi. Tuvimos la suerte de tener maestros de música y danza. Nuestros maestros y maestras eran bien jóvenes y también eran de las comunidades como nosotros. Nuestros maestros nos contaron que ellos aprendieron con sus mayores, o sea, con sus papás, abuelitos o sus hermanos mayores. A veces aprendieron solitos o con sus amigos. La música en sí para mí es muy esencial porque eso nos identifica como quichuas, como indígenas quichuas, como jóvenes runas. Yo participé ayudando a mis compañeros, compartiendo los conocimientos que yo anteriormente tenía con los niños, haciéndoles conocer un poco más sobre lo que es la música. En lo que es la enseñanza ha sido muy hermoso porque a la misma vez ellos te preguntan cómo se hace y tú también debes que responderles con gran facilidad y que ellos también entiendan. El apoyo de CARE ha sido muy esencial. Ellos nos ayudaban en el transporte para poder irnos a llevarles a los niños de la comunidad para las presentaciones o para la comida y esas cosas. Nuestro propósito como grupo o como jóvenes que somos es fomentar la cultura que de cada cantón tenemos. Eso nos hace conocer como Cotacachi o como Tabal o como cada comunidad que hay aquí. Estuvimos nerviosos cuando ya nos íbamos a presentar. Nos tocaba demostrar todo lo que habíamos aprendido. Finalmente empezamos. Al Teatro Ciudad por la Paz de Cotacachi llegaron nuestros familiares, amigos y también el presidente de la UNORCAD. Ñuka ima yachashkiwata yachashkan paykunam imashami kuchuna chay pallakunata chaykunata imash tapana afinanakunatapas yachakushkanchik paykunawanllata chaymanta ñakutin paykunawanllata shinallata yachakushkanchik tunukunata shuk tunukunata abago nin sucho nin chay pallarpi clasekunata kujarkanimi kallaripika miércoles y jueves, miércoles y viernes. Pero paykuna nawshashkamanta imaupas pasashkamanta cambiashkanchik horariota lunes y miércoles kunakunchikuna. Nosotros estamos participando desde febrero. Cuando estamos en los talleres recibimos clases de danza y música y luego tenemos un pequeño descanso para jugar un rato y luego irnos a nuestra casa. A mí me gustó las payas. A mí me gustó música y danza. A mí me gustó más la danza y también la música. Es importante recuperar para nosotros también poder, como nuestros abuelitos y abuelitas, poder enseñar. Si no aprendiéramos los niños, se perdieran las culturas. No sería bueno porque esas son las tradiciones. Nos gustaría que siga los talleres porque es divertido y aprendemos más cosas. Hubo varios números artísticos, fruto del aprendizaje y la dedicación. Los Umazapas también nos acompañaron. Algunos de mis profes son parte de ese grupo. Los mashis de CARE, Ecuador, nos están apoyando y acompañando siempre. Ellos están haciendo eso desde enero, porque dicen que hay que valorar nuestra cultura, y una forma de hacer esto es con la música y la danza. ¡Qué bueno!, ¿no es cierto?
Mejor veamos un resumen de todo lo que pasó. Música, danza, teatro fueron los componentes de este gran día. Y así llegamos a la clausura de nuestros talleres. Disfrutamos, conocimos y compartimos arte durante todo este tiempo. Mis profes me contaron que el taller va a seguir, así que todos invitados a ser parte de esta gran familia. Es bueno saber que se realizan estos talleres en las comunidades. Yo como joven quichua me siento atraída a tales actividades porque nos benefician a los jóvenes, nos ayudan a crecer como personas, relacionarnos con el entorno y practicamos nuestra propia cultura. Kaykukamanja paktapaskanchi kaya punjaukunapa, shuyanajushumi mushuk rikuchikunawan. Kayakaman.